Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Jesús fue apresado como un bandido, como un criminal peligroso, aterrador, como si fuese un mafioso, un narco, un terrorista. Cyrus Avery, el padre de la Ruta 66, fue el primero en llamarla la calle mayor de Norteamérica en 1927. En 1928, para darse publicidad, los constructores de la Ruta 66 organizaron una carretera a pie de costa a costa a lo largo de la Ruta 66 que luego siguió desde Chicago hasta Nueva York. Nosotros no viajamos de costa a costa ni corremos a pie, pero nos sumergimos en el mundo apasionante del libro de los libros. Querido oyente, ¿a ti que te gusta descubrir el mensaje de la Biblia? El programa Ruta 66 va a presentar todas las pruebas para conducirte a un camino recto y justo. Te saluda Esperanza Suárez con Andrés Ocampo en el control técnico. La serie sobre los Evangelios sigue en el libro de Juan y hoy vamos a hablar sobre los capítulos 18 y 19, analizando las circunstancias que rodearon la prisión de Jesús. El tema de hoy es juicio y muerte del rey. ¿También estás indignado con las cosas injustas que ocurren en nuestra sociedad? ¿Por qué el poder corrompe tanto? Sigue esta exposición en la voz de Fernando Díaz Sarmiento y saca tus conclusiones. Así es, querido oyente. De aquí en adelante las cosas se van a poner bastante complicadas en el Evangelio de Juan. Hemos visto hasta aquí cómo los discípulos fueron preparados por Jesús para el momento difícil que habría de llegar. A partir del capítulo 18, ese momento se va a desplegar con toda su fuerza. El texto empieza a decirnos ya al principio que Jesús, al terminar de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. En ese momento, el traidor Judas Iscariote encuentra la oportunidad para entregar a Jesús a los soldados romanos. Dice el texto que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. «¿A quién buscáis?», les preguntó. «A Jesús de Nazaret», contestaron. Él se identifica. Al hacer eso, Jesús provoca una fuerte reacción en los soldados. Ellos retroceden y se caen al suelo. Jesús entonces se identifica nuevamente. Y buscando proteger a los discípulos, les dice a aquellos soldados: «Si es a mí a quien buscáis, dejad que éstos se vayan». Aquí se cumple la palabra de la Escritura: «De los que me diste, ninguno se perdió», conforme a Juan 6:39. Y aquí aparece la descripción de la reacción tormentosa de Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vemos allí en Lucas que Malco es sanado por Jesús. Entonces Jesús ordena a Pedro que guarde la espada. Las cosas están empezando a complicarse. Jesús será llevado a juicio que empieza con los judíos y que en realidad va a desarrollarse por medio de los romanos, porque los romanos dominaban la tierra de Israel en ese tiempo y tenían allí en el liderazgo al procurador del gobierno, el famoso Poncio Pilato. Pero inicialmente Jesús es llevado a Anás, como dice claramente el versículo 13, que señala que él fue llevado directamente a Anás, que era el suegro de Caifás, para ser cuestionado en cuanto a aquello que estaba haciendo en medio del pueblo judío. Entre lo que sucede aquí, el texto va a resaltar dos cosas paralelas. Mientras Jesús es allí interrogado, el texto pondrá atención a la negación de Pedro. Recordarás que ya hablamos aquí en nuestra Ruta 66, tanto en el estudio de Mateo como en el de Marcos, sobre cómo Pedro negó a Jesús, y pese a haber asegurado de que se mantendría firme, demostró fragilidad. Eso aparece en los versículos 15 al 18, y después 2 veces más en los versículos 25 y 26. De hecho, el texto va a terminar en el versículo 27 diciendo: Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo.
Mientras tanto, el interrogatorio de Jesús se produce. El sumo sacerdote empieza a interrogar a Jesús. Entonces Jesús dice claramente que él siempre habló abiertamente de todas las cosas, que las enseñaba en las sinagogas y no había razón para ese interrogatorio. Cuando Jesús dice eso, uno de los guardias que estaba cerca le golpeó en su rostro. Ese tipo de procedimiento no era correcto ni se permitía en un juicio como ese. Jesús es cuestionado sobre su manera de responder al sumo sacerdote, pero él sigue adelante y dice: «Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas?». Entonces Jesús es enviado a Caifás, dice el versículo 24. A continuación veremos que a partir del versículo 28, Jesús es llevado desde la casa de Caifás al pretorio, que era el lugar de la residencia oficial del gobernador romano. Así que él va a estar ante Poncio Pilato, en ese momento tan famoso que conocemos históricamente. Aquí tenemos la gran acusación sobre la persona de Jesús. Jesucristo es llevado por sus propios compatriotas para ser entregado a los romanos bajo la acusación de que pretendía ser rey. Pilato al principio tiene interés en el asunto, pero se da cuenta de que la situación era un tanto extraña y dice: «Pues lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley». Entonces ellos, queriendo garantizar que Jesús fuese de hecho condenado, insistieron para que él siguiese allí bajo la supervisión de Pilato. El gobernador romano entonces pregunta a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Ya ves, mi querido oyente, fíjate qué cosa más interesante. Jesús va a decir entonces: ¿eso lo dices o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato: ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús entonces responde: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Es interesante observar que Jesús es el verdadero rey, y sin embargo él está ante un representante del mayor rey de la tierra, que era el emperador romano. Y aquí la pregunta es: ¿quién de hecho tiene el poder? Pilato queda impresionado y dice: así que eres rey. Y Jesús responde: eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces Pilato pregunta qué es la verdad. A continuación él sale a donde están los judíos y se queda muy preocupado por lo que está pasando, pues no ve ningún motivo para la acusación. Por eso Pilato hace la propuesta de quién es el que debería quedar libre aquí por ocasión de la Pascua, cuando se soltaba a un prisionero. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero ellos prefirieron a un bandido que se llamaba Barrabás, que fue soltado en lugar de Jesús. Ante esto, el texto en el capítulo 19 va a marcar la verdad del juicio del rey Jesús, que muere para el perdón de nuestros pecados. Vamos a escuchar sobre el juicio y muerte del verdadero rey, condenado por el imperio, por un reino puramente humano. Entonces Jesús, ante esta situación, sufre bastante. Él es torturado. Dice el texto que lo golpearon en su rostro, que le golpearon en la cabeza, y que recibió la corona de espinas, tal como conocemos bastante bien por la tradición. Y Pilato, de todas formas, trata de decir: mirad, no hay razón para que este hombre sea condenado. Pero el texto dice que los guardias y los jefes de los sacerdotes gritaban cada vez más: «Crucifícalo, crucifícalo». De esa forma, ante esa realidad, Jesús terminará muriendo en manos de las autoridades, del propio gobierno romano. Es interesante que en medio de todo esto Jesús le contesta a Pilato que él no tendría ningún poder sobre él si no se le hubiera dado de arriba. Por eso él dijo a Pilato: el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. De esa forma, ante esa circunstancia tan injusta, de ese juicio tan extraño, Jesús es ejecutado y puesto en una cruz para allí entregar su vida. Juan enfatiza claramente que Jesús es el Hijo de Dios, dejando bastante claro en su muerte aquello que el texto sagrado nos revela. El texto dice lo siguiente: como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed.
Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre. La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Fíjate que Jesús no murió como cualquier persona. Él entregó su vida por ser de hecho el Rey de Reyes, pese a estar siendo juzgado por el representante de un reino humano, un reino limitado. Jesús enseñó claramente quién de verdad tenía el poder, quién es el que estaba reinando. De esa forma, ante esta realidad, vemos que el texto continúa hablándonos acerca del entierro de Jesús al final del capítulo 19, un entierro que se hizo a partir del deseo y del auxilio prestado por José de Arimatea, que era una especie de discípulo que seguía a Jesús de lejos. Dice el texto: tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Así es, querido oyente, nos quedamos atónitos. Es la mayor injusticia jurídica de la historia. Después de hacer tanto bien, de sanar a tantas personas y de hacer cosas tan extraordinarias, Jesús es aquí apresado, juzgado, condenado y ejecutado, pese a ser el Rey de Reyes. Naturalmente eso ocurre porque Dios estaba en control, porque este Rey vino a traernos vida y salvación, lo cual describiremos con aún más detalles en nuestras preguntas y en nuestra aplicación. Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Hay diferentes formas en las que puedes contactar con nosotros. El WhatsApp 601 20 32 65. No te olvides que si nos llamas desde fuera de España, debes pulsar el prefijo más 34. Y también puedes ponerte en contacto a través de nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Y ahora llega ya nuestro tiempo, ese tiempo tan esperado, ese momento deseado con las preguntas sobre los capítulos 18 y 19 de Juan. ¿Qué están haciendo los romanos en medio de un juicio judío? Ya ves, Esperanza, quizás conocemos un poquito sobre la historia del juicio, prisión y muerte de Jesús, y entonces leemos la Biblia y nos quedamos con algunas dudas. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando aquí? Recordemos que la tierra de Israel, en ese momento de la historia, es conocida como la provincia romana de Palestina. Es decir, los romanos lo dominaban todo y la nación de Israel era una de las naciones dominadas. Por lo tanto, la administración política estaba en manos de los romanos. Y lo que está pasando es que el liderazgo religioso, que había tenido un conflicto directo con Jesús y lo que quería era verse libre de él, intentó hacer que las cosas fueran por el cauce legal. Ellos tenían restricciones para condenar a Jesús a la muerte, por ejemplo, por medio de la propia ley judía. Así que ellos querían hacer que Jesús se convirtiera en un enemigo ante el imperio romano, para que fuese juzgado y condenado por Roma. En su cabeza la idea era así: a ver, Jesús dice que él es rey, así que quiere hacerle la competencia a César, con lo cual la administración romana tendrá que tomar cartas en el asunto. Entonces ellos, por decirlo así, encontraron una manera de acusar y entregar a Jesús, librándose de una responsabilidad inmediata, entregando a Jesús en manos de los romanos.
¿Y qué podemos decir de ese Pilato? ¿Quién era ese famoso personaje que parece tan escurridizo, tratando de escaparse por un lado o por otro, de tener que juzgar las acusaciones que se estaban haciendo a Jesús? Poncio Pilato era el responsable romano de la región Judea en esa época. Era lo que llamamos un procurador romano. Él estuvo allí más o menos entre los años 26 y 36 de la era cristiana, y era el responsable por la administración de ese juicio. Es muy importante notar cómo Pilato se queda un tanto confundido porque está acostumbrado a la barbarie del mundo antiguo, con aquellos criminales crueles, y cuando se pone a conversar con Jesús, se queda sorprendido, podríamos decir un tanto perdido. Pronto descubre que hay algo diferente en ese juicio, porque allí se discute quién es el que tiene poder. Pilato se queda impresionado con Jesús, y dándose cuenta de que la razón por la que los religiosos habían entregado a Jesús es otra, él intenta devolver a Jesús para ser juzgado por razones puramente vinculadas a la religión judía, pero no es capaz de contener el reclamo popular. Así que él evita por todos los medios posibles una decisión justa, y se queda marcado en la historia como símbolo del poder humano injusto de la época, que era el Imperio Romano. Conviene señalar que en todo esto que pasa, Dios nunca perdió el control, y usó aún esta situación para hacer aquello que estaba escrito desde el principio. Jesús murió en una cruz, una forma cruel de tortura y ejecución. ¿En qué consistía la crucifixión en esa época? ¿Qué tipo de cruz podemos imaginar? La crucifixión era una especie de práctica usada por los romanos para castigar a aquellos criminales con cargos más graves. No todo el mundo que conoce el cristianismo sabe muy bien sobre estos detalles. Jesús fue apresado como un bandido, como un criminal peligroso, aterrador, como si fuese un mafioso, un narco, un terrorista, una persona peligrosa para la sociedad. Él entró, digamos, en esa categoría. Hoy, sin embargo, es fácil que cualquiera diga, yo soy cristiano, yo estoy con Cristo. Pero en aquel tiempo decir eso era identificarse con un malhechor. Jesús fue clasificado como tal. Y entonces él sufrió la barbarie horrenda de la crucifixión, que incluía una cruel tortura, después de la cual la persona era colgada con grandes clavos en sus muñecas y también en los pies. Ahora bien, es interesante que tal como ocurre con Cristo, el crucificado generalmente llevaba sobre la espalda la viga principal de la cruz. Pero la cruz tenía, digamos, una diversidad de formas. Podía ser ese tipo de cruz que conocemos actualmente, o podía ser en forma de T. A veces se parecía más a una Y, o si no, en forma de X. Así que no tenemos una evidencia arqueológica exacta del tipo de cruz en la que Jesús murió. Hay la tradición histórica de la cruz que conocemos hoy, pero no se ha encontrado nada de forma objetiva para confirmar esos detalles. Volviendo al asunto del personaje de Pilato, da la impresión de que él admitió que Jesús era rey, porque allí, en el versículo 19 del capítulo 19, él pone un letrero que traía una frase: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ojalá fuese de hecho una situación así, pero Pilato de ninguna manera está aquí reconociendo que Jesús es rey de verdad. Lo que ocurre en este caso de Pilato es que él está aquí actuando de una manera irónica. Porque ¿cómo se va a clasificar a Jesús? ¿Cómo se va a quedar la situación específica de aquel hombre? ¿Cuál es el crimen? El crimen de Jesús, su marca histórica, es la de haber dicho que él era rey de los judíos. Sobre esa acusación es por la que Jesús es puesto aquí para ser condenado, para ser juzgado. Así que no fue un reconocimiento, fue una especie de formalización de la acusación que, digamos, tenía un toque irónico muy claro en el texto. Nos llama la atención el versículo 10 de ese mismo capítulo, el 19 de Juan. ¿Por qué Jesús afirma que Pilato no tenía poder en sí mismo? ¡Qué interesante! Observa bien lo que está pasando. Era como si hoy alguien estuviera en manos de una agencia de inteligencia o del poder más fuerte del mundo. El Imperio Romano equivalía a lo que representan los Estados Unidos, Rusia o China hoy en nuestro mundo en cuanto a fuerza militar y poder. Es como si uno se pusiera a discutir con alguien que es el que más poder tiene en el mundo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Jesús va a decir clara y tranquilamente: mira, espérate un poco, ¿crees que tienes poder? Si tienes algún poder,
te ha sido dado desde arriba. Esa esperanza es tan importante porque respetamos a las personas por el poder aparente que ellas tienen, un poder intelectual, un poder económico, un poder social, un poder político. Pero en realidad lo que el texto va a decir es que todo el poder le pertenece a Dios. Si alguien tiene algún poder por algún tiempo limitado, eso le es concedido por Dios y eso es, la verdad, mucha responsabilidad. Ahora, en cuanto a las últimas palabras de Jesús en la cruz, en el versículo 30, ¿qué significa la frase consumado es? Esa frase dicha por Jesús en sus últimos momentos. Creo que mucha gente cuando era más pequeña habrá ido al cine o habrá visto en casa alguna película sobre la pasión y muerte de Jesucristo y posiblemente se habrá emocionado e incluso ha llorado bastante. Al ver esas escenas, nos da la impresión de que Jesús era un pobre hombre, que sufrió tanto y de manera injusta. Da la sensación de que Jesús fue sorprendido, que estaba esperando otra cosa. Y el gobierno romano, junto a los enemigos religiosos, hicieron lo que hicieron. Nada de eso, para nada. Jesús entregó su vida por ti y por mí. La expresión aquí está consumado o consumado es, quiere decir que el plan de Dios para la redención, para la salvación de la humanidad, se había concretado porque Jesús había muerto para perdonar los pecados, los tuyos y los míos. Muchas gracias. Y amigo, para ti que nos estás siguiendo, quédate con nosotros, que ahora viene un momento importante, la aplicación de este programa. Hoy en nuestra Ruta 66 has explorado con nosotros el Evangelio de Juan, concretamente los capítulos 18 y 19. Así es, hemos hablado sobre el juicio y muerte del Rey, sí, del Rey Jesús. Mi querido oyente, hemos visto cómo el poder dominante de los días de Jesús tuvo la posibilidad y la aparente capacidad de apresar a Jesús, condenarlo indebidamente y llevarlo a la muerte, a una muerte, por cierto, cruel. Y muchas veces nos ponemos a pensar sobre tantas cosas injustas que ocurren en este mundo, y la cuestión fundamental es, en realidad, ¿quién tiene el poder? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos indignados con el uso indebido del poder, el poder que destruye la vida de miles de personas, el poder que decide el destino de tantos inocentes? Pues sí, vivimos en un mundo donde muchos pelean por el poder en esta sociedad convulsa. Pero es necesario reconocer la gran verdad. Cristo, sí, es el Rey de Reyes, Rey con la autoridad confirmada. ¿Estás dispuesto a reconocerle como tu Dios, Señor y Salvador? Pues aquí se acaba una vez más nuestra Ruta 66, que volverá a esta misma emisora y en este mismo horario para continuar esta serie increíble que, por cierto, hay que decir que está llegando a su recta final. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Tenemos un número de WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 si nos llamas desde fuera de España. Allí puedes enviarnos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios y también lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima, amigo. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.